Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco López Orozco y voy a desarrollar el tema Tecnologías de Información Inteligentes. Quiero comenzar dando una definición general de lo que consideramos o llamamos inteligencia humana. La inteligencia humana la podemos ver como la habilidad, la destreza y la experiencia que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. A diferencia de esta, en la inteligencia artificial usamos un conjunto de técnicas que mediante el empleo o el auxilio de la informática podemos hacer que las máquinas realicen de forma automática operaciones que antes eran exclusivas de nosotros los seres humanos, como poseedores de la inteligencia humana. Hoy en día, muchos dispositivos, muchas máquinas, muchos de ellos electrónicos, los podemos encontrar en el mercado y poseen de cierta inteligencia. Ejemplos de estos son los teléfonos celulares, que pueden tomar una fotografía solo en el momento que detectan que una persona está sonriendo. También encontramos que a partir de ese tipo de dispositivos podemos escanear el código de barras en 2D de un producto, de un artículo en una revista, y con esto nos puede referenciar directamente a la página web en donde podemos encontrar más detalles del producto o artículo en cuestión. Un ejemplo más, el Google Car, un auto autónomo, un auto que no necesita conductor. Está dotado de toda una maquinaria, de toda una serie de dispositivos eléctricos y electrónicos que permiten al auto desplazarse por las calles sin necesidad de un conductor. El tipo de dispositivos electrónicos que este auto posee van desde cámaras infrarrojas, cámaras de visión nocturna, medidores de distancia, rayos láser, etc. Bien, normalmente lo que hacemos es que a los dispositivos los dotamos de cierta programación para que respondan de una forma racional bajo un estímulo sobre sus sensores. En el ejemplo de la cámara que yo daba, los de sensores, la cámara es la que capta la imagen o las escenas del mundo exterior o real. La cámara está programada para que cuando detecte en esa imagen o en ese entorno una sonrisa del rostro de una persona, a partir del rostro de una persona, la cámara se active y dispara. Otro ejemplo es en el auto o en el Google Car. En el momento que detecta un obstáculo a través de sus sensores, pues el auto está programado para que disminuya la velocidad o inclusive se detenga. En la casa podemos tener un televisor inteligente que en el momento que detecta que no hay situada una persona frente a él, se apague o pase al modo de energía, de ahorro energético. La misma pantalla de un televisor inteligente puede ajustarse en función del tamaño de las imágenes o de lo que se le esté pidiendo que visualice en su pantalla. Definitivamente estamos inmersos en muchísimos dispositivos que poseen un aspecto o cierta característica inteligente. Esos dispositivos, detrás de ellos hay una electrónica complicada, pero muchas de las veces gobernado por un microprocesador o un microcontrolador, que es el cerebro, el que se encarga de analizar los datos que llegan a través de los sensores o también llamados captores, para responder en base a la programación para los cuales han sido diseñados. Un dispositivo de estos, el cual recibe como entrada un estímulo, una señal para el cual no está programado, no sabe qué hacer en esos casos determinados. Como un humano podría en ese momento dado tomar una decisión. Quiero hablar ahora, hacer hincapié de eh, un dispositivo, una tecnología inteligente ampliamente usada y que viene en los smartphones, que es el predictor de texto inteligente. Cuando uno está escribiendo un mensaje, un SMS, normalmente no tenemos que escribir palabra a palabra, porque el sistema va detectando, me va proponiendo, me va sugiriendo la siguiente palabra que yo a lo mejor pretendo escribir. Normalmente, esos predictores están basados en el historial, es decir, que las palabras más frecuentemente usadas serán las sugeridas por el sistema. Y además, el espacio de búsqueda de este predictor se acota por las letras iniciales de la palabra. En otras palabras, cabe decir que cuando yo escribo la letra H, el predictor normalmente me va a sugerir palabras que inicien con la letra H. Si escribo la palabra H y luego la A, el predictor me va a estar sugiriendo palabras que empiezan con H, pero seguidas de una A, etc.
Hay predictores mucho más complejos, los llamados de última generación, que son los predictores por contexto. O sea, son predictores que detectan o tratan de entender la temática de un mensaje. Ejemplo, supongan que recibo por parte de un amigo un SMS y que el amigo me pregunta, ¿quieres ir a cenar o al cine? El predictor tiene que darse cuenta que es una pregunta y que me está dando dos opciones. El predictor me puede sugerir respuesta a cenar, respuesta B, al cine o no. Podría haber una cuarta respuesta, es a cenar y al cine. Es un ejemplo, entonces el predictor de texto debe ser capaz de hacer todo esto de manera. Supongo que ahora estoy escribiendo un mensaje que dice la economía, y hasta ese momento cuando he escrito el artículo y la palabra economía, el predictor de texto es todavía muy complicado que él pueda inferir el tema particular del cual estoy hablando, porque digo la economía, pero a lo mejor me estoy refiriendo a la economía de mercado, a la economía de un país, a la economía de mi casa o de la economía en general. Sin embargo, cuando yo escribo a la economía mexicana, ha sufrido muchos altibajos en los últimos años. Ya el predictor de texto tiene mucha más información, tiene mucho más texto, entonces le resulta más fácil inferir y detectar el contexto al que estoy hablando. Un problema en la detección de contexto es algo como así. Supongo que en 2008, los Dorados de Chihuahua lograron calificar a la etapa final del campeonato, pero fueron eliminados en los octavos de final por los acereros de Monclova. En ninguna parte del texto aparece la palabra béisbol. Sin embargo, es relativamente fácil inferir o detectar que estoy hablando de béisbol, que el Dorado de Chihuahua y los Acereros de Monclova son equipos de fútbol, de béisbol, perdón, y que fueron eliminados en una etapa antes de la. Proveer, programar, diseñar una herramienta automática que sea capaz de detectar el contexto en un ejemplo como este, en el que no aparece la palabra béisbol, no es tarea simple o sencilla. Los lectores de texto pueden aprender la forma en la que uno escribe. Deben de darse cuenta si yo estoy estoy en una plática de negocios, entonces el lenguaje que utilizo es más formal, a diferencia que si estoy en una plática informal o casual con una amiga, por ejemplo, el lenguaje es distinto. A manera de conclusiones, quiero mencionar que las emisiones de la información inteligentes definitivamente nos ayudan a hacer muchas de nuestras tareas de la vida cotidiana mucho más fácil y rápido. Definitivamente se necesita un estudio más a fondo y más desarrollo de sistemas inteligentes cuyo comportamiento se asemeje aún más a nuestro comportamiento humano. Y finalmente, quiero mencionar que la psicología cognitiva computacional ha dado pie, entre otras áreas, debo decir, para ese tipo de desarrollos, donde se estudia el comportamiento humano ante diversas situaciones, con el fin de buscar replicar este comportamiento mediante un programa de computación. No me queda más que agradecer y si quedan